Domingo 26 de marzo. Apártate de mí. La primera vez que nos encontramos con Pedro es un pescador en el mar de Galilea. Mateo capítulo 4, verso 18. Marcos capítulo 1, verso 16. Lucas capítulo 5, versos 1 al 11. Había estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Entonces, él y sus compañeros obedecieron el mandato de Jesús de regresar al lago e intentar nuevamente. Qué sorprendidos debieron haber estado Pedro y los demás cuando sacaron tantos pescados que sus botes se hundían. ¿Qué debió de haber estado pasando por sus mentes después de este milagro? Escucha Lucas capítulo 5 versos 1 al 9. ¿Qué nos dicen las palabras de Pedro a Jesús en Lucas capítulo 5 verso 8? Es decir, ¿qué indicios nos dan acerca de dónde se encontraba él espiritualmente? Lucas capítulo 5 versos 1 al 9. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro debió haber quedado impresionado por lo que conoció de Jesús. Aún antes de este milagro, cuando Jesús había dicho al grupo que echara sus redes al mar, la respuesta de Pedro, aunque se mostró incrédulo porque no habían pescado nada, fue, comillas, «En tu palabra echaré la red». Cierre de comillas, Lucas capítulo 5, verso 5. Pareciera que, ya entonces, Pedro sabía algo sobre Jesús y que este conocimiento lo impulsó a obedecer. De hecho, la evidencia sugiere que, antes de este evento, Pedro ya había estado con Jesús por un tiempo. Quizás una clave se encuentre en Lucas capítulo 5, verso 3, que habla de lo que sucedió antes de esta pesca milagrosa. Comillas, «Y entrando Jesús en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud». Cierre de comillas. Quizá las palabras de Jesús aquí fueron lo que impresionó primeramente a Pedro tan profundamente. Sin embargo, después del milagro, Pedro percibió algo más en Jesús, algo santo en contraste con su propia pecaminosidad. Al darse cuenta de su pecaminosidad y por disposición a reconocerla públicamente, Pedro mostró cuán abierto estaba al Señor. No es de extrañar que haya sido llamado. Cualesquiera que hayan sido sus faltas, y eran muchas, Pedro era un hombre espiritual que estaba listo para seguir al Señor sin importar el costo. Escucha Lucas capítulo 5, verso 11. ¿Cuál es el principio crucial aquí? ¿Qué nos indica este texto acerca de la clase de compromiso que nos pide Jesús? ¿Qué debería decirnos también el hecho de que estos pescadores
estaban dispuestos a abandonarlo todo cuando sus redes acababan de llenarse.